ustedes. Ahora dialogamos con nuestro primer invitado, Javier Rosero, gerente de FedExport. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Claro, una de las preguntas inquietantes, preocupantes del país: ¿cómo miran ustedes el tema económico actual al término del 2018 y entrando al 2019? Sé que van a viajar al país del norte de los Estados Unidos y miras de buscar acuerdos comerciales, pero ¿cuál es la visión que les va dejando hasta el momento? Bienvenido. Luis, buenos días, muchísimas gracias. La coyuntura que atraviesa el sector exportador es bastante compleja. Se han venido desacelerando las exportaciones no petroleras y en la medida en la que se vienen desacelerando también van creciendo los desafíos que tenemos que enfrentar los exportadores, y esto particularmente en términos de dos frentes: la competitividad interna y la competitividad externa. Brevemente, en la competitividad interna hay aspectos que es necesario resolver aún, trabajar mucho en la productividad empresarial, pero trabajar mucho al mismo tiempo en toda la articulación de incentivos de las políticas públicas que le permitan al sector exportador posicionarse y proyectar su producción hacia el exterior. Y en la competitividad externa, y ahí es importante abordar lo que usted ha señalado, tenemos aún una tarea pendiente en relación a la agenda comercial, particularmente en el caso de Estados Unidos, y esa es la buena noticia que tenemos para nosotros desde el sector exportador, y es que se reactivará el próximo 14 y 15 de noviembre el Comité de Comercio e Inversiones. Este consejo básicamente es un espacio de diálogo bilateral entre los gobiernos de Ecuador y de Estados Unidos, que lo que permite es abordar problemáticas de los dos lados que se puedan resolver en el corto plazo, ponerle metas y objetivos, para nosotros con un objetivo fundamental de mediano plazo, que es buscar un acuerdo comercial con los Estados Unidos que nos permita evitar la dependencia de las preferencias unilaterales para el acceso de nuestros productos. Cuando hablamos de acuerdos comercial con los Estados Unidos, queremos referirnos prácticamente a qué acuerdos comerciales, porque hablamos del tema, se ha superado, hay nuevos acuerdos, nuevas negociaciones, nuevos incrementos de productos. ¿Cómo es lo que vamos manejando ese tema? Indudablemente, uno de los elementos fundamentales es que tenemos que al menos equiparar las condiciones de competencia en las que se encuentran los principales socios comerciales con los que tenemos una competencia directa. Hablamos de Colombia, Perú, Centroamérica, en donde sus productos ingresan con 0% de arancel, mientras que productos nuestros emblemáticos, como por ejemplo el atún, en conserva, las flores, varias frutas como el mango, el brócoli, conservas en general, pagan altísimos aranceles que pueden llegar incluso hasta el 35%, y esto es algo que nos deja fuera de competencia indiscutiblemente. Para darle una cifra, mientras el año pasado nosotros prácticamente nos estancamos en exportaciones no petroleras a Estados Unidos, Colombia y Perú crecieron a tasas de entre el 6 y el 8%, conquistando mucho más, captando mucho más mercado en Estados Unidos, y los centroamericanos crecieron en algunos casos a tasas de 2 dígitos, superando el 10%. Entonces realmente esto nos tiene que llevar a una reflexión país de cuál es el entorno, tanto interno como externo, como le señalaba anteriormente, que nos permita nuevamente recuperar esa competitividad y recuperar, por supuesto, el espacio perdido en términos de la participación de mercado con todo el potencial que tenemos de producción para internacionalizar. ¿Se ha recuperado ese espacio o van a eso mismo, a recuperar aquel espacio? Hay dos tiempos. El primero es que este consejo, si bien es un mecanismo que había sido creado en 1990, a partir de ese momento solamente existió una reunión en el año 2009 en la que en realidad no se le hizo mucho seguimiento. Todos conocemos que en el periodo del gobierno anterior las relaciones con Estados Unidos no fueron una prioridad. Y ahora este redimensionamiento de acercarnos a nuestros principales socios estratégicos es una buena noticia, es un buen cambio. Ahora, lo que hay que hacer es tomar acciones concretas, y a eso justamente vamos a ese consejo. El consejo tiene dos instancias. El primero, un público, en donde evidentemente se reúnen los dos gobiernos, tratan estas problemáticas, pero se ha abierto la posibilidad también de que el consejo se ha incorporado una figura entre los empresarios de Ecuador y los empresarios de Estados Unidos, de tal suerte que puedan hacer una instancia de consejería, si se quiere, hasta un cierto punto, en donde la posición del sector empresarial será llevada para que los dos gobiernos puedan acercar mucho más la relación comercial y podernos llevar a un acuerdo tan pronto como sea posible. Con el nuevo gobierno o con el gobierno del licenciado Lenín Moreno, ¿se abren esas oportunidades que tal vez tiempos atrás no lo tuvieron o la tuvieron pero no fueron bien manejadas? Tenemos que reconocer que particularmente el Ministerio de Producción, Comercio e Inversiones ha avanzado muchísimo en materia de agenda comercial.
Es cierto, aún hay brechas que tenemos que recuperar, como les señalaba, pero tomemos en cuenta que la negociación con Estados Unidos se terminó en el año 2006, la terminamos nosotros unilateralmente, salimos, mientras que Colombia y Perú avanzaron y la terminaron, y desde el año 2009 más o menos tienen en vigencia ya sus tratados de comercio. Eso ha permitido también que las inversiones y la captación de capitales en estos dos países particularmente fluya con mucha dinámica, mientras que para nosotros, como economía dolarizada, aún no habíamos comprendido hasta ese tiempo que las dos fuentes sostenibles y productivas para mantener la dolarización son exportaciones e inversión. Entonces, creo que a eso apunta con mucha fuerza este mecanismo para la profundización con nuestro principal socio comercial, que sigue siendo Estados Unidos. Ahora, estos acuerdos comerciales son beneficiosos para el país, pero mucha gente dice, bueno, solo para los empresarios. Porque los empresarios, aparte de eso, cogen trabajadores, se abre el mercado, se abre la discusión de trabajo, pero los beneficiosos son ustedes. En realidad esto persigue un interés país, porque el momento en el que nosotros captamos más inversión, generamos más empresa al final del día se traduce en más empleo. Uno de los principales problemas que tenemos, no diría solamente al cierre de año, sino que venimos acarreando estructuralmente, es la necesidad de generar fuentes dignas y sostenibles de empleo. La exportación tradicionalmente es una actividad que le genera una retribución al trabajador mucho más alta que en otras actividades, porque evidentemente al entorno al que se enfrenta y a los incentivos a los que se enfrenta son de competencia de nivel internacional. Entonces esto requiere una mucho más alta retribución, y eso hace que en términos de empleo se generen oportunidades que incorporan variables como la innovación, incorporan variables como la inventiva, la sostenibilidad de ese empleo. Entonces toda esa pujanza empresarial se traduce no solamente en un empresario solo, sin toda la base de sus trabajadores por detrás, no podría llegar a conquistar todos los destinos que hemos conquistado con nuestras exportaciones. Así que, en realidad, esta dinámica de acercarnos mucho más a nuestros socios comerciales lo que va a hacer es precautelar, mantener el empleo que ya tenemos y, por supuesto, mejorar las condiciones del que se encuentra y generar nuevos espacios para que toda la masa de nuevos profesionales que se esté incorporando en el mercado laboral pueda tener una oportunidad en actividades con mucho futuro como la exportación. ¿A cuántas personas generarían empleo ustedes con estos nuevos acuerdos comerciales? Por ejemplo, actualmente con Estados Unidos más de 230,000 personas se encuentran vinculadas de manera directa solo por esta relación comercial. Evidentemente todo dependerá en los términos en los que se negocie el acuerdo, pero sería muy aventurado dar una cifra preliminar. Pero indiscutiblemente, para tomar una referencia, en el caso de Colombia y Perú se han generado más de 20,000, 30,000 plazas de trabajo en los 3 primeros años de vigencia de los acuerdos. Entonces, insisto, esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda de cuáles son las alternativas que tenemos para poder generar ese empleo que sea sostenible y que dependa como motor principal de la inversión del propio sector privado para poder sostener esa generación. Es nuestro importante acuerdo comercial, uno de los primeros con Estados Unidos, pero también se están abriendo con otros, como con Europa. Se habla ahora justamente de la Unión del Pacífico, en fin. En el caso de la Unión Europea, el acuerdo comercial ya tiene una vigencia de 1 año y medio. Bueno, al finalizar serían 2 años. La verdad, los resultados han sido positivos para poder recuperar esta competitividad de la que conversábamos, particularmente en ese mercado. En efecto, hay una agenda comercial mucho más agresiva en relación a otros socios comerciales. Alianza del Pacífico es algo a lo que le estamos apuntando con mucha fuerza, sobre todo para la captación de nuevas inversiones, y hay inversiones que son saludables, que son productivas para el país. Hay una agenda muy agresiva que estamos tratando de impulsar en Asia, particularmente en Japón, porque tenemos un nicho de mercado muy interesante para nuestra agroindustria y nuestra acuacultura, sobre todo. Okay. Finalizo, ¿cuándo viajan ustedes? ¿Cómo es el trámite de estos acuerdos bilaterales que se dan con Estados Unidos? La próxima semana, entre el 14 y el 15 de noviembre, tendremos el desarrollo de este evento del Consejo. Ahí un poco se planteará cuál es la agenda que vamos a seguir en adelante, porque la idea es que no se mantenga en una sola reunión, sino que se le pueda dar un seguimiento continuo, como todo proceso de diálogo que construye una relación de confianza, y esto evidentemente le apunta a que en el mediano plazo podamos tener ya un hito en particular, el inicio de las negociaciones del acuerdo comercial. Entonces, al regreso,
Con mucho gusto, Luis, les compartiremos la buena noticia que será no solo para el sector exportador, como le decía, esto persigue el interés país. Y finalizo el tema de la reforma presupuestaria. ¿Algún comentario? Porque son parte también ustedes de esto para el 2019. Justamente uno de los elementos que nosotros habíamos visto que ha sido revisado con mayor profundidad es cuál ha sido la estimación de petróleo. No ha sido una posición internamente muy discutida, pero sí le podría señalar algo, y es que esto nos debe llevar también a reflexionar de la necesidad que tenemos de superar esa dependencia petrolera. No necesariamente estaríamos hablando con tanta fuerza de cuál es el grado de supuesto que puede llegar a tener el petróleo dentro de la proforma si es que pudiéramos concentrar nuestros esfuerzos en diversificar las actividades que pueden sostener la economía mucho más allá de lo que puede generar el propio sector público, que es positivo. Es necesario entender que aún hay temas estructurales por resolver. Entendemos que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las autoridades económicas, pero es algo que hay tareas pendientes aún para retomar la competitividad, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Nuestro primer invitado en esta mañana, Javier Rosero, gerente de FedExport. Con él hemos tratado un tema importante, el tema de la reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones en miras de acuerdo con los Estados Unidos.